conjunto de los bienes que poseía una persona en el momento de su fallecimiento. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Esta sucesión ilíquida se va a denominar así en ese periodo de tiempo que transcurre entre el fallecimiento de la persona y el momento en que se legalice formalmente la distribución de sus bienes entre sus herederos si los tiene. Entonces, a nivel tributario, esta sucesión ilíquida debe continuar cumpliendo con las mismas responsabilidades tributarias que tenía la persona en el momento de su fallecimiento. Acá debemos tener en cuenta dos puntos, si somos residentes o si somos no residentes. En ese caso, las personas residentes van a tributar sobre sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y sobre su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Ahora, si la persona es no residente, tributará sobre sus rentas y ganancias ocasionales solamente de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído dentro del país. Recordemos que una ganancia ocasional es un impuesto complementario al impuesto de renta. Como su nombre lo indica, se hace referencia a los ingresos que podemos recibir de manera ocasional, como por ejemplo las herencias, las donaciones, si nos ganamos una lotería, todo eso va a quedar incluido allí dentro de ese concepto. Esto es importante tenerlo en cuenta tanto para los residentes como para los no residentes. En ambos casos aplica la misma situación. Ahora, ¿qué contribuyentes están obligados a declarar? ¿Qué quiere decir? A tener que liquidar como tal el impuesto, diligenciar el formulario y presentarlo. En este caso, para determinar esa obligación debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es el tema de la residencia fiscal. ¿Qué es la residencia fiscal? Es un concepto que nos permite determinar el vínculo que existe entre una persona natural y la facultad impositiva que tiene el Estado sobre esta. Ahora, para determinar si hay residencia fiscal, debemos tener en cuenta determinadas condiciones. La primera condición es permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario. Esta permanencia se debe dar en el lapso de 365 días que no necesariamente deben coincidir entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año. Puede haber una parte en un año y una parte en el otro año, pero la regla general es que sean más de 183 días calendario para que se considere que existe residencia fiscal. Otro punto es encontrarse exento de tributación en el país en el cual se encuentran en misión. Este punto es muy especial porque pues aplica solamente para los diplomáticos, es decir, aquellas personas que están trabajando en otros países como cancilleres, como embajadores, pero el hecho de que se encuentren laborando en otro país o en una misión en otro país no quiere decir que dejen de ser residentes fiscales aquí en Colombia. El tercer punto es ser nacionales. ¿Qué quiere decir ser nacionales? Que nacimos acá en Colombia y que durante el respectivo año se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones. Que el cónyuge o los hijos tengan residencia fiscal en el país, que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional, es decir, que se generen acá dentro de nuestro país, que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentren ubicados aquí en Colombia y que sean explotados o disfrutados acá mismo. Que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país y que no acrediten su condición de residentes fiscales en el exterior. En este último punto, esta acreditación se hace mediante un documento que debe ser emitido por una autoridad competente del país donde la persona sea residente. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo un poco más claro del tema de la permanencia de los 183 días. En este caso tenemos el ejemplo de una persona que ingresó a Colombia el 5 de julio del año 2018 y salió del país el 4 de enero de 2019. Acá en este lapso de tiempo se cumplen 184 días consecutivos, por lo cual automáticamente esta persona ya se considera residente fiscal para efectos tributarios.
Ahora, teniendo claro ya si somos o no somos residentes fiscales, debemos tener en cuenta unas condiciones que la norma nos establece cada año para efectos de determinar si estamos obligados o no a presentar la declaración de renta. Para el caso de 2019, las condiciones que debemos verificar es que a 31 de diciembre del año el patrimonio bruto sea superior a 4.500 VTs. La VT es la unidad de valor tributario y para el año 2019 se encontraba en 34.270 pesos. En este caso, todo lo que encontremos expresado en unidades de valor tributario lo convertimos a pesos mediante esta cifra. En ese caso, hablando ya en términos de pesos, el patrimonio bruto debe ser superior a 154.215.000 pesos. Los ingresos brutos iguales o mayores a 47.978.000 pesos. Los consumos en tarjetas de crédito, compras y consumos totales y consignaciones bancarias o inversiones superiores a 47.978.000 pesos. Si nosotros como personas naturales cumplimos con cualquiera de estos topes o si la persona natural es responsable del impuesto sobre las ventas, automáticamente ya se encuentra en la obligación de declarar renta. No quiere decir que tenga que cumplir con todas las condiciones. Con una sola condición basta para que la persona ya se encuentre obligada a liquidar su declaración y a presentarla en debida forma. Ahora, ¿qué contribuyentes no se encuentran obligados a declarar? Tenemos 4 grupos de personas que si cumplen determinadas condiciones no se encontrarían obligadas a presentar su declaración. Primero, tenemos a los asalariados. Si un asalariado es no responsable del impuesto sobre las ventas, si sus ingresos brutos provienen por lo menos en un 80% de una relación laboral, y si no supera ninguno de los topes que mencionamos en la diapositiva anterior, no se encontraría obligado a presentar la declaración. Recordemos que basta con el cumplimiento de una sola de esa condición para estar ya en la obligación de presentar la declaración de renta. En el segundo grupo tenemos a las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas y que no superen ninguno de los topes mencionados anteriormente. En el tercer grupo están las personas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente y ésta les hubiera sido practicada en debida forma. ¿Qué quiere decir? Una persona extranjera que de pronto vino a Colombia en algunas ocasiones durante el año 2019 prestó sus servicios personales, por ejemplo, una consultoría, pero si acá la empresa a la que le prestó sus servicios le practicó la retención en la fuente que correspondía, esta persona no se encontraría obligada a presentar declaración de renta aquí en Colombia. Y en el último grupo tenemos a las personas naturales y jurídicas que pertenecen al régimen simple de tributación. Estas personas, ¿por qué no están obligadas a presentar su declaración? Porque este régimen no se encuentra con dicha obligación. Dentro de este régimen se unifican lo que es el impuesto de renta, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de industria y comercio en una sola declaración. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos para presentar la declaración de renta? Primero, tener el RUT. El RUT es el Registro Único Tributario que implementó la DIAN acá en Colombia para llevar un registro de todos los datos y toda la información de los contribuyentes. Ahora, en el momento de presentar la declaración de renta, debemos hacer un análisis si de pronto tuvimos algún cambio en nuestra información durante el año 2019, por ejemplo, si cambiamos de domicilio, si cambiamos el correo electrónico, si de pronto comenzamos a desarrollar una actividad nueva que anteriormente no estaba. Todo esto debe estar actualizado en el RUT antes de presentar la declaración de renta. Hoy en día la página de la DIAN y su plataforma nos permiten realizar este trámite virtualmente sin tener que desplazarnos a una instalación de la DIAN directamente o sin tener que pedir alguna cita. Se hace a través de la página de la DIAN de una manera muy sencilla. Contar con un usuario.
todas las personas que tengan su root en debida forma están en derecho de habilitar un usuario en la página de la DIAN. Esto también se hace directamente en la página. El usuario será el número de nuestro root y una contraseña que nosotros mismos implementamos o asignamos en el momento del ingreso. ¿Este usuario para qué nos sirve? La plataforma de la DIAN nos presta varios servicios y tiene varias funciones. Si nosotros tenemos un usuario, podemos allí consultar la información tributaria, consultar nuestro estado de cuenta ante la entidad de la Administración de Impuestos, podemos diligenciar nuestra declaración de renta o cualquier otra declaración que estemos obligados a presentar, etcétera. Por último, la firma electrónica o instrumento de firma electrónica, como se denomina actualmente. Hasta hace un poco tiempo, esta firma electrónica solamente la tenían aquellas personas que son o que en algún momento fueron representantes legales de una compañía o que actuaron como revisores fiscales o como contadores que estaban en la obligación de firmar declaraciones tributarias para la empresa a la cual le prestaban sus servicios. Pero hoy en día ya todas las personas naturales podemos tener firma electrónica. Hace pocos días, de hecho el 28 de julio pasado, la DIAN sacó la resolución 80, mediante la cual habilitó para todas las personas naturales la generación de la firma electrónica. Igualmente, este es un proceso muy sencillo que se hace mediante la página de la DIAN. Allí podemos generar nuestra firma y una vez teniendo firma electrónica, ya todos podemos presentar la declaración de renta mediante la página de la DIAN. Ya no tenemos que desplazarnos hasta un banco como se debía hacer anteriormente para poder cumplir con esta obligación. Ahora, ¿qué documentos necesitamos? Que este es como el mayor dolor de cabeza que nos genera esta obligación. En el momento de hacer la declaración de renta no sabemos qué documentos debemos tener. Entonces acá tenemos una lista por concepto para saber qué documentos debemos tener a la mano para poder elaborar nuestra declaración. Para la parte del patrimonio, para poder determinarlo, necesitamos, entre otros, los certificados de cuentas bancarias. Entonces, si tenemos una cuenta bancaria, ya sea corriente, de ahorros, aquí en Colombia, en el exterior, debemos contar con el certificado donde nos muestre el saldo que teníamos a 31 de diciembre del año 2019 o, en su defecto, contar con los extractos bancarios a la misma fecha. Si tenemos inversiones, por ejemplo, en CDTs, en bonos, en derechos fiduciarios, igualmente contar con la certificación correspondiente donde podamos ver el valor de la inversión a 31 de diciembre. Declaración del impuesto predial. Si tenemos un apartamento, una finca, una casa, podemos contar con el impuesto predial o con un estado de cuenta donde nos muestre el valor en el cual estaba evaluado ese bien en el año 2019. Si de pronto adquirimos algún bien inmueble durante el año 2019, contar con las escrituras de adquisición o con el certificado el cual podemos determinar el valor de este bien. Factura de compra de vehículos en el caso en que hayamos adquirido algún vehículo durante el año 2019. Si teníamos un vehículo anteriormente, podemos aportar el impuesto correspondiente al año para poder tomar de allí el valor de su avalúo. Relación de muebles, enseres, maquinaria y equipos si los tenemos por su valor de adquisición, más adiciones y mejoras en caso de que se les haya realizado. Certificado de avalúo técnico de bienes incorporales en caso de que aplique. ¿Esto qué es? Derechos de autor, de propiedad industrial, literaria, artística, etc. Finalmente, letras, pagarés, hipotecas o cualquier otro documento que nos pueda soportar o mostrar las cuentas por cobrar o cuentas por pagar que tenemos. Aquí recordemos que el patrimonio está conformado por todos los bienes que nosotros tenemos, bienes muebles, bienes inmuebles, dinero en efectivo, cuentas bancarias, inversiones, y asimismo está conformado por las deudas que tenemos, ya sea ante una entidad bancaria o según lo que sea. Ahora vamos a ver la parte de ingresos.
En ingresos, pues debemos contar con todas las certificaciones donde podamos determinar los ingresos obtenidos por cualquier concepto. Por ejemplo, si nosotros somos asalariados, la empresa a la cual estamos vinculados nos debe generar nuestro certificado de ingresos y retenciones para pagos laborales. En este ingreso vamos a ver todo lo que recibimos por salarios durante el año, los pagos que hicimos por aportes a seguridad social, salud y pensión, el valor que nos hicieron por pago de cesantías, ya sea que nos las hayan pagado directamente a nosotros o que nos las hayan consignado a un fondo de pensiones y cesantías. Asimismo, vamos a poder verificar el valor de retención en la fuente que nos practicaron durante el año. Certificados de indemnizaciones, certificados de ingresos por honorarios, comisiones y servicios, de rendimientos financieros, dividendos y participaciones si los recibimos, utilidades de pronto obtenidas por alguna sociedad que se liquidó, pagos por concepto de alimentación que efectúe el empleador o certificados de exenciones para extranjeros contempladas en tratados internacionales. Este último certificado pues únicamente aplica para personas extranjeras que hayan prestado servicios. Ahora, para el tema de gastos y deducciones, ¿qué debemos tener en cuenta? Certificado de intereses por préstamos para adquisición de vivienda si lo tenemos, certificados por pagos de salud. Este certificado a qué hace referencia a si de pronto tenemos algún contrato de medicina prepagada o un plan complementario con una EPS. Certificados por inversiones en centros de reclusión, mantenimiento y conservación de obras, librerías, proyectos cinematográficos, etc. Certificados de donaciones, relación de facturas de gastos. En este punto es muy importante tener en cuenta que esta relación de facturas de gastos únicamente aplica para las personas que son independientes. De pronto hoy en día aún hay algunas personas naturales que tienen una idea errada de que en nuestra declaración de renta podemos incluir lo que pagamos por la administración del apartamento donde vivimos o el arriendo o los servicios públicos. Eso es errado, eso no se puede incluir cuando nosotros somos asalariados y nuestros ingresos provienen de un contrato laboral. Este tipo de gastos no son aceptados en la norma colombiana. Pero, por ejemplo, un abogado que es independiente, que tiene alquilada una oficina en un edificio en el centro de Bogotá, esta persona seguramente paga un valor por el concepto de arrendamiento de esta oficina, paga servicios públicos, de pronto tiene una persona que le colabora con sus vueltas de mensajería o en tomar llamadas y esta persona seguramente le paga un sueldo a esta persona que le colabora. Este tipo de gastos sí aplicarían porque este abogado es independiente. Es el único caso en que este tipo de gastos son aceptados. Relación de los pagos efectuados a empleados por gastos salariales, pagos por concepto de ICA e impuesto predial. Aquí también es importante tener en cuenta que para una persona que recibe sus ingresos por concepto solamente de salarios no aplicaría este punto. Pero si nosotros recibimos rentas de capital, un ejemplo, tengo 5 apartamentos y los tengo arrendados y esa es mi única fuente de ingresos, en ese caso podría aplicar el impuesto predial para tomarlo como deducción dentro de mi declaración de renta. Certificados de donaciones y certificación de dependientes económicos. Esta última certificación sí aplicaría para las personas que son asalariadas. La norma colombiana nos permite tomar por concepto de dependientes económicos el 10% de nuestro ingreso laboral. Claro está que la norma igualmente tiene una limitación establecida para este 10%. ¿Qué podemos considerar nosotros como dependientes económicos? Si tenemos hijos menores de 18 años o si tenemos hijos entre 18 y 23 años que se encuentren estudiando y que nosotros nos encontremos pagando esos estudios. Igualmente se pueden considerar como dependientes personas que por condiciones físicas o condiciones psicológicas no puedan obtener ingresos, ya sea padres, hermanos, hijos mayores de 18 años que cuenten de pronto con algún tipo de limitación física o psicológica
que les impida pues tener una relación laboral y obtener sus propios ingresos. Bueno, ahora vamos a mirar qué novedades tenemos en renta para el año 2019. Primero, es importante tener en cuenta que para este año gravable nos podemos remitir a la Ley 1943 del 2018 o al Decreto 2264 y 2371 que fueron expedidos en el 2019. Estas tres normas son las que nos brindan las principales pautas que debemos tener en cuenta a la hora de la determinación de nuestro impuesto. Ahora, ¿qué novedades principales traen estas normas con respecto a las normas de años anteriores? Un sistema de cedulación que actualmente para el año 2019 consiste en 3 cédulas y nuevas tarifas. Este sistema de cedulación se denominan rentas cedulares, pero ¿qué es esto del sistema cedular? Antes del 2017, aquí en Colombia, el esquema del impuesto de renta era un esquema de impuesto global. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tomábamos todos nuestros ingresos, ya sea del tipo que fueran ingresos por salarios, por arrendamientos, por rendimientos financieros, todo eso iba como a una misma bolsita y lo que hacíamos era sumar todos los ingresos, tomábamos las deducciones que la norma nos pudiera permitir en ese momento y con eso establecíamos nuestra base gravable y le aplicábamos el mismo porcentaje a ese valor. ¿Qué pasó en el año 2017? La ley 1819 de 2016 fue la que implementó este sistema cedular o analítico. ¿Por qué analítico? Porque ahora se crearon varias cédulas dependiendo del origen o del tipo de los ingresos. Entonces, se abren estas cédulas y se determina una renta por cada una, la cual está ligada a la fuente del ingreso correspondiente. Entonces, actualmente tenemos 3 cédulas, que son la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. En la cédula general tenemos 3 subcédulas al interior de esta, que son rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Dentro de las rentas de trabajo, ¿qué podemos incluir? Dentro de rentas de trabajo vamos a incluir todos aquellos ingresos que provienen de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por trabajo asociado cooperativo y todas las compensaciones por servicios personales. Dentro de las rentas de capital vamos a llevar todos aquellos ingresos que corresponden a intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Finalmente, en las rentas no laborales que vamos a llevar, pues todos aquellos conceptos que de pronto no pudimos clasificar dentro de las 2 rentas anteriores. Por ejemplo, recibimos una indemnización. Esto no se puede considerar como una renta de trabajo, tampoco como una renta de capital, entonces la vamos a llevar a la renta no laboral. Depuración y tarifas. A nivel global, ¿qué se hace para determinar la renta? Tomamos los ingresos, le restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas y deducciones, y esto nos genera nuestra renta líquida, que es la base con la cual vamos a determinar nuestro impuesto. Para el año 2019, la norma nos trae esta tabla que estamos viendo en este momento con unos rangos y unas tarifas diferentes dependiendo del monto de nuestra renta líquida. Un ejemplo, nuestra renta líquida nos dio para el año 2019 103 millones de pesos. ¿Qué hacemos? Convertimos esos 103 millones de pesos en VTs, que en este caso aproximadamente son 3.000 VTs. Buscamos dentro de los rangos que tenemos acá en este caso, en la tercera línea podemos ver que hay un rango entre 1.700 y 4.100 VTs. Para nuestro ejemplo, estas 3.000 VTs que tenemos se clasificarían allí. Nos dice que la tarifa es del 28%, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esas 3.000 VTs, le restamos 1.700 VTs. A ese valor le aplicamos el 28%, le sumamos 116 VTs, ese valor nuevamente lo convertimos a pesos y ese será el valor de nuestro impuesto.
Ahora, para la depuración de la renta, pues realmente este es un proceso muy largo y muy complejo. Acá pues traté de plasmarles un esquema lo más sencillo posible, tratando de abarcar pues los conceptos que podemos tomar para el año 2019. Entonces, ¿qué hacemos? Para las rentas de trabajo, tomamos los ingresos brutos de las rentas de trabajo, es decir, lo que recibimos por salarios, comisiones, etcétera. Le restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Para el año 2019, la norma nos permite tomar como ingreso no constitutivo de renta lo que es aportes obligatorios a pensión, aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad, aportes obligatorios a salud, apoyos económicos para financiar programas educativos y pagos a terceros por alimentación. Recordemos que igualmente la norma trae ciertos límites para estos conceptos. Por ejemplo, para los aportes voluntarios al régimen de ahorro individual, la norma nos dice que lo máximo que podemos tomar es el 25% del ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional o un número determinado de VTs que aproximadamente suman 89 millones. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto durante el año yo hice aportes voluntarios por 100 millones de pesos, la norma solamente me permite tomar el 25% del ingreso o máximo 89 millones de pesos. Ahora podemos restar los costos y deducciones procedentes. Recordemos, como les mencioné anteriormente, este punto solamente aplicaría para trabajadores independientes. Esto nos da como resultado la renta líquida. Ahora restamos nuestras rentas exentas. Para el año 2019, la norma nos permite tomar como rentas exentas las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, recibido por gastos de entierro del trabajador, el auxilio de cesantías e intereses de cesantías. Aquí es importante tener en cuenta para este punto de cesantías e intereses a las cesantías que si en el promedio de nuestro salario de los últimos 6 meses fue superior a 350 VTs, que son más o menos 12 millones de pesos, no vamos a poder tomar el 100% de ese valor de cesantías e intereses sobre cesantías, sino que debemos remitirnos a la norma, ya que esta trae unos rangos en porcentajes. Dependiendo de nuestro promedio, podremos tomar el 90%, el 80%, el 60%, el 70%, etcétera. El 25% del valor total de los pagos laborales. Igualmente, esta renta exenta tiene un límite mensual de 240 VTs. Los aportes a fondos de pensiones voluntarios, cuentas AFC o cuentas ABC y rentas exentas en virtud de convenios para evitar la doble imposición. Ahora, las deducciones imputables que nos permite la norma tomar acá. Los aportes a título de cesantía realizados por partícipes independientes. ¿Quiénes son los partícipes independientes? Son aquellas personas que no cuentan con una relación laboral, es decir, cualquier persona que no esté vinculada laboralmente a una compañía, pero que voluntariamente quiere realizar aportes a un fondo de cesantías, los puede hacer, y a esto se refiere este punto. Deducción por pagos de intereses de vivienda, deducción por pagos de salud. Como les comentaba unas diapositivas antes, estos pagos de salud se refiere a medicina prepagada, planes complementarios, etc. Deducción por dependientes económicos, el gravamen a los movimientos financieros. Tenemos derecho a tomar el 50% de lo que nos certifique la entidad financiera correspondiente. Finalmente, tenemos un renglón de rentas exentas de trabajo y deducciones imputables limitadas. De todas estas deducciones que tenemos acá anteriormente y de las rentas exentas, la norma solamente nos permite tomar el 40% de los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta. Así que debemos hacer este cálculo para verificar que nuestras rentas exentas y deducciones no superen este límite. Si lo superan, únicamente vamos a poder tomar ese 40%. Esto nos da como resultado la renta líquida de trabajo. Ahora vamos a mirar la renta de capital.
El esquema es muy similar a la renta de trabajo, solo que recordemos que aquí vamos a tomar los ingresos percibidos, por ejemplo, por arrendamientos, rendimientos financieros, intereses. Igualmente vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta, que al igual que en la parte anterior, vamos a poder tomar aportes obligatorios a pensión, aportes voluntarios, aportes de salud, costos y deducciones procedentes. Ahí nos dará nuestra renta líquida. Aquí vamos a sumar rentas líquidas pasivas de capital de entidades controladas del exterior. Esto únicamente aplica para personas que tienen por lo menos el 10% de participación en este tipo de entidades. Luego vienen las rentas exentas y las deducciones imputables, que pues son los aportes a fondos de pensiones voluntarios, cuentas AFC, cuentas ABC, rentas exentas por convenios para evitar la doble tributación, el gravamen a los movimientos financieros, intereses de vivienda y aportes a título de cesantías por los partícipes independientes. Nuevamente vemos acá el renglón de rentas exentas y deducciones imputables limitadas, que al igual que en la anterior cédula corresponde al 40% de los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta. Finalmente, podemos restar la compensación por pérdidas. Si de pronto en años anteriores la persona tuvo pérdidas en su renta, las podría imputar acá en esta parte siempre y cuando haya obtenido renta líquida. Esto nos da como resultado la renta líquida de capital. Finalmente tenemos las rentas no laborales. El esquema es exactamente igual al anterior. Tomamos los ingresos brutos de esta renta, menos devoluciones, rebajas y descuentos, menos ingresos no constitutivos que aplican los mismos para las cédulas anteriores, menos costos y gastos procedentes si los hay. Esto nos da como resultado la renta o la pérdida líquida. Igualmente sumamos rentas líquidas pasivas no laborales si se tienen. Aquí ya vamos con nuestra parte de rentas exentas y deducciones imputables, que aplican las mismas para las dos cédulas que ya vimos. Las rentas limitadas, que igualmente es el 40% de los ingresos brutos. Con esto obtenemos nuestra renta líquida ordinaria. Aquí también podemos imputar compensaciones por pérdidas que se hayan tenido en años anteriores. Esto nos da como resultado la renta líquida no laboral. Posteriormente, ¿qué hacemos? Sumar esas tres rentas líquidas que ya traíamos anteriormente. La renta de trabajo, la renta de capital y las rentas no laborales. Esto nos da como resultado nuestra renta líquida ordinaria de la cédula general. ¿Qué pasa? Si de pronto la persona ha tenido pérdidas en años anteriores o excesos de renta presuntiva, los puede compensar acá en esta parte. Si de pronto la persona también tiene rentas gravables por activos omitidos, pasivos inexistentes, recuperación de deducciones, igualmente se deben incluir en esta parte. Esto nos dará como resultado nuestra renta líquida gravable de la cédula general. ¿Qué pasa? Aquí es importante tener en cuenta que debemos también hacer el cálculo de la renta presuntiva, que se los explicaré ahorita en un momento. Esta renta presuntiva, su resultado se comparará con la renta líquida que acabamos de obtener y la que nos haya dado mayor entre esas dos, sobre ella es que debemos aplicar el impuesto. Un ejemplo, si la renta líquida nos dio 10 millones de pesos, pero la renta presuntiva nos dio 20, debemos generar nuestro impuesto sobre la renta presuntiva de 20 millones. Nuestra segunda cédula es la cédula de rentas de pensiones. ¿Qué vamos a incluir allí? Pues todos los ingresos que se deriven de una pensión, de los diferentes tipos de pensiones que tenemos actualmente, ya sea de jubilación, de invalidez, de vejez, de sobrevivientes, alguna pensión derivada de riesgos laborales, etcétera. ¿Cómo es el esquema para determinar esta renta? Vamos a tomar todos los ingresos pensionales, a restar los ingresos no constitutivos de renta. Para el caso de esta cédula, como ingreso no constitutivo de renta, únicamente son admitidos los aportes obligatorios correspondientes a salud. Luego vamos a restar las rentas exentas. Para esta cédula, la renta exenta corresponde a 1000 VTs por cada mes, es decir, 12.000 VTs en el año.
y esto nos genera nuestra renta líquida gravable pensional. ¿Qué hacemos ahora? Igual que en la anterior cédula, este valor que nos da de renta líquida lo convertimos en VTs, lo ubicamos en nuestra tabla, la ubicamos dentro del rango que corresponda y aplicamos la fórmula y el porcentaje correspondiente. Finalmente, nuestra última cédula es la cédula de renta de dividendos y participaciones. ¿Qué vamos a llevar allí? Pues todos los ingresos derivados de dividendos y participaciones que constituyan renta gravable en cabeza de los socios o accionistas, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de personas que al momento de su fallecimiento eran residentes y que son distribuidos, que provienen de sociedades tanto nacionales como extranjeras. En este punto debemos tener en cuenta lo que establece actualmente el Estatuto Tributario en el artículo 49. La empresa que vaya a distribuir los dividendos, ¿qué debe hacer? En el artículo 49, en el numeral 3, se encuentra la forma en que la compañía va a determinar la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Por otra parte, el parágrafo 2 de este mismo artículo nos indica que el exceso que se genere sobre ese ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional tendrá la calidad de gravado, pues para tenerlo en cuenta en el momento en que se haga la distribución de esos dividendos a las personas naturales. Ahora, esos dividendos están divididos en dos partes. Por un lado, tenemos los dividendos que provienen de utilidades generadas en el año 2017 y siguientes, y por otro lado, los dividendos que provienen de utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 y años anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Si los dividendos corresponden a utilidades del año 2017 y siguientes, como les comentaba anteriormente, la utilidad distribuida a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional estará grabado con las tarifas que vemos aquí. Para el rango más bajo, pues será una tarifa del 0% y a partir de 300 VT se aplicará la tarifa del 15%. Ahora, si la utilidad resulta ser grabada, ¿qué se debe hacer? Aplicar la tarifa del 33% sobre los dividendos que recibimos. Luego de aplicar esta de 33%, lo que hacemos es tomar el dividendo que recibimos, le restamos ese 33% y enseguida vamos a aplicar la tabla que tenemos acá. Ahora, si los dividendos corresponden a utilidades del año 2016 y anteriores, pues tenemos por un lado el ingreso que es no constitutivo de renta y por el otro lado la porción gravada. A esta porción gravada se le aplicará la tarifa contenida en el artículo 241, que es la misma tarifa para renta de personas naturales, y se aplicará la que estaba vigente en el año al cual corresponden dichas utilidades. Ahora sí pasamos al tema de la renta presuntiva. ¿Qué es la renta presuntiva? Como su nombre lo indica, es una presunción que tiene la ley. ¿Qué pasa aquí en Colombia? ¿Qué dice la ley? Dice que la ley presume que una persona puede determinar o producir cierta renta sobre el patrimonio que tiene actualmente. Para el año 2019, la norma estableció un porcentaje del 1.5%. Entonces, ¿cómo determinamos esa renta presuntiva? Tomamos el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, es decir, del año 2018. ¿Qué es el patrimonio líquido? Que tomamos la suma de todos nuestros activos, ya sea bienes muebles, inmuebles, inversiones que tenemos, dinero en efectivo, etcétera. Vamos a restarle las deudas que tengamos por cualquier concepto y eso nos genera el patrimonio líquido. A este patrimonio líquido, la norma nos permite restarle algunos conceptos. Entre algunos de ellos tenemos el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales, el valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, el valor patrimonial de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo,
o las primeras 8.000 VTs de la vivienda de habitación del contribuyente. La vivienda de habitación es el lugar, la casa o apartamento donde efectivamente se encuentre habitando la persona natural. Esto nos da como resultado la base de la renta presuntiva, a la cual le vamos a aplicar la tarifa del 1.5%, y esto nos dará como resultado nuestra renta presuntiva. Ahora, en la norma actual nos permiten para las personas naturales restar las rentas exentas proporcionales admisibles para calcular la renta presuntiva, y esto nos da como resultado la renta líquida presuntiva. Esta es la que, como les comentaba anteriormente, vamos a comparar con nuestra renta líquida que nos dio la cédula general o la cédula de pensiones. La que nos dé mayor a estas dos es la que vamos a tomar como base para determinar nuestro impuesto de renta para el año. Ahora que viene, teniendo ya nuestra declaración de renta, cuando ya tenemos nuestra renta líquida, hemos calculado nuestro respectivo impuesto, no olvidemos que si alguna compañía, ya sea la cual nos tiene vinculados laboralmente o alguna otra a la que le prestamos algún tipo de servicio, nos practicó retención en la fuente durante el año 2019, esta retención la podemos restar al impuesto que se nos generó. Igualmente podemos tomar, si tenemos algún anticipo del año anterior, si de pronto traemos algún saldo a favor del año anterior, lo podemos restar y esto nos dará ya o un saldo a favor o un valor a pagar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder con la presentación de la declaración de renta. Actualmente la presentación se puede hacer de dos formas, virtual y presencial. Si contamos con firma electrónica, lo podemos hacer virtualmente, directamente a través de la página de la DIAN. En caso de no contar con esta firma, pues ya debemos acercarnos directamente a las entidades que tiene autorizada la DIAN actualmente para realizar este trámite. Igualmente pasa con el pago de la declaración. Si contamos con firma electrónica, lo podemos hacer de manera virtual. En caso de no contar con ella, tendremos que hacerlo de manera presencial en las entidades que tiene asignada la DIAN para esto. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que la norma, pues hace poco, hace 1 o 2 años, salió el reporte de conciliación fiscal también para las personas naturales. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado hablar del formato 2516 que se elaboró en el momento en que hicimos la renta para las personas jurídicas. Ahora hay algunas personas naturales que están obligadas a presentar ese formato, que para el caso de las personas naturales es el formato 2517. Es un formato que se presenta anexo con la declaración de renta, lo debemos presentar en la misma fecha. Primero presentamos el formato 2517, posteriormente presentamos la declaración de renta. Pero entonces, ¿quiénes están obligados a presentar este reporte? Las personas que cumplan con los siguientes requisitos, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, que estén obligados a llevar contabilidad o quienes de manera voluntaria decidan hacerlo, que declaren en el formulario 210, que es el formulario de renta para personas naturales, y que durante el año gravable 2019 hayan percibido ingresos brutos fiscales iguales o superiores a 45.000 VTs. ¿Esto qué es? Convertido a pesos, 1.542.150.000 pesos. Es muy importante que no tener presente este punto, pues para las personas que llevan contabilidad. Ahora, para finalizar, les comento qué ocurrirá si no presento mi declaración de renta oportunamente. Es muy importante tener muy claro en este punto que debo presentar la declaración oportunamente dentro de los plazos establecidos. Recordemos que los plazos para el año 2019 comienzan a vencer la próxima semana, exactamente el 11 de agosto. Entonces, debo presentar mi declaración de renta dentro del plazo. Debo presentarla elaborada en debida forma, es decir, que no contenga errores, inexactitudes, etcétera. Y si no, pues estoy expuesto a que la DIAN me sancione con alguna de las sanciones que tiene previstas en la norma. Esto es las que están contenidas en los artículos 641 a 650 del Estatuto Tributario. La DIAN actualmente tiene diversas sanciones establecidas, pero entre las más comunes podemos encontrar la sanción por no declarar, la sanción por corrección y la sanción por extemporaneidad. Actualmente la sanción por no declarar
corresponde al 20% de los ingresos brutos, en este caso del año 2019. La sanción por corrección corresponde al 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Y la sanción por extemporaneidad corresponde al 5% del impuesto a cargo. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta estos plazos, tengamos en cuenta que nuestra declaración de renta no se nos puede olvidar nada, debemos incluir absolutamente todos los ingresos que se hayan generado durante el año. Porque la DIAN ocasionalmente está realizando fiscalizaciones. ¿Qué son las fiscalizaciones? Es el mecanismo de control que tiene la Dirección de Impuestos para controlar las obligaciones tributarias de los contribuyentes, para asegurarse que todos estemos cumpliendo debidamente con nuestras declaraciones, con nuestras obligaciones tributarias, que lo hagamos en debida forma y de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué hace la DIAN? Por ejemplo, el reporte de información exógena que presentan las compañías, la DIAN lo que hace es hacer cruces de toda esa información. Seguramente la compañía que nos tiene vinculados a nosotros laboralmente nos va a reportar el ingreso que obtuvimos en el año. La DIAN va a realizar esos cruces, va a revisar esa información. Entonces, si la empresa nos reportó que recibimos en el año 2019 100 millones de pesos, debemos verificar que eso es lo que nos haya certificado la empresa y eso es lo que debemos llevar a la declaración. Por ningún motivo podemos colocar un valor diferente, colocar de pronto gastos que no existen o dejar de reportar ingresos, porque pues eso nos va a traer unas consecuencias. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero que sea de gran utilidad esta información. Como les dije, este tema es muy extenso, muy complejo. Traté pues de tocar los puntos que son más relevantes a tener en cuenta. Ahora pues procederemos con las inquietudes que ustedes tengan. En caso de que alguna inquietud requiera ser analizada con mayor detalle, con muchísimo gusto nos dejan su correo electrónico y nosotros les remitiremos la respuesta correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchos puntos a tener en cuenta para nuestra declaración de renta. Por favor, no duden en contactarnos por cualquiera de nuestros canales si desean que los apoyamos con la elaboración. Recordemos que los vencimientos inician en agosto y pues es de vital importancia que tengamos todo al día. Antes de irnos a la sección de preguntas, quiero aprovechar estos pequeños minutos para contarles muy rápidamente acerca de nuestros servicios que tienen como fin contribuir en la operación de sus compañías. En el área tributaria, nosotros podemos apoyar con diagnóstico tributario, consultoría tributaria, cumplimiento como tal, asesorías en fiscalizaciones, recuperación de impuestos y auditoría en impuestos. Nosotros tenemos 4 líneas de negocios: el área financiera, de recursos humanos, de procesos de negocio y plataforma de servicios. En la parte de finanzas, nosotros los apoyamos en todo lo que tiene que ver con el outsourcing contable y tributario, la auditoría integral, revisoría fiscal y finanzas corporativas. En la parte de recursos humanos, los apoyamos en todo lo que tiene que ver con la liquidación de nómina, consultoría laboral, la selección de personal, administración de personal, sistema de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de calidad. En procesos de negocio tenemos servicios administrativos, facturación, tesorería, precios de transferencia, BPO, outsourcing de tecnología y estudio de atribución de rentas. Y nosotros contamos con la plataforma de servicios SAP Business One, donde aquí hacemos toda la parte de implementación, soporte, migración, facturación electrónica, el mantenimiento también de la facturación electrónica. Entonces, por favor, no duden en contactarnos por cualquiera de nuestros canales. Muchas gracias. Bueno, por último, agradecerles a cada uno por su participación. Les vamos a compartir un flyer con los próximos eventos. Nuestros próximos eventos para que se agenden, por favor: nuevas reglas de facturación electrónica, qué cambios han tenido las NIF en 2020, medidas para implementar el sistema de gestión en tiempos de COVID y por último, qué es el documento electrónico firmado. Así que los esperamos. Si quieren ampliar nuestra información, por favor no duden en contactarnos. A sus correos electrónicos enviaremos las memorias de la presentación del día de hoy y no olviden que en el chat se encuentra una encuesta para que por favor la diligencien. Muchísimas gracias y vamos a iniciar con la sesión de preguntas.
Bueno, Andrea, la primera pregunta que tenemos la hace el señor Luis. Nos dice, buenos días. En el caso de una permuta de un vehículo debidamente diligenciado, ¿cómo podemos describirlo en el momento de la declaración de renta? Bueno, en el momento de la declaración de renta, lo que debemos tener en cuenta es lo que poseíamos a 31 de diciembre del año 2019. Para ese momento, pues ya debemos tener claro cuál es exactamente el bien que está en nuestro poder. Entonces, con los documentos que soporten la propiedad de ese bien, sea un vehículo o sea el bien que sea, ya podremos determinar que ese es el bien que vamos a incluir en nuestra declaración de renta y con base en el documento que nos aporten, ya sea una factura de compra o sea el pago del impuesto, de ahí podremos tomar el valor que vamos a tomar en la declaración de renta. Perfecto. Segunda pregunta la realiza el señor Edwin. Buenos días. ¿La firma digital es obligatoria para renta de persona natural o es opcional? Actualmente es opcional, como les comentaba hasta hace un tiempo solamente era obligatoria para quienes actuaban en calidad de gerentes, de revisores fiscales, de contadores. Lo que hizo la DIAN fue que a raíz de la pandemia y para facilitarnos, digamos, este trámite a todas las personas naturales, nos habilitó ahora la opción para que todos podamos generar nuestra firma electrónica y no tengamos que desplazarnos hasta un banco a presentar y pagar la declaración, pero hasta el momento sigue siendo opcional. Ok, siguiente pregunta, la señora Patricia. Cuando se es representante legal de una empresa, ¿se debe presentar declaración de renta? No, recordemos que la norma nos trae unos requisitos: ser residente fiscal y cumplir con los topes que trae la norma. Es a este tipo de requisitos que debemos dirigirnos para determinar si declaramos o no declaramos renta, independientemente de que seamos o no gerentes o revisores fiscales o representantes legales de una compañía. Siempre y cuando cumplamos con alguno de los requisitos, ya nos encontramos en la obligación de hacerlo. Vale. La señora Marlene pregunta, buenos días, para un extranjero que no alcanza a cumplir la residencia fiscal, ¿ese impuesto que pagó a la DIAN lo puede deducir en su país de origen si hay doble tributación? Generalmente sí se puede deducir, pero en ese caso ya tendríamos es que remitirnos directamente a la norma del país correspondiente, analizarla y determinar si esta norma textualmente permite deducir este impuesto. Pero, por ejemplo, acá en Colombia, si nosotros pagamos, si no, por ejemplo, prestamos un servicio en Estados Unidos y allá nos practicaron una retención en la fuente, esa la podemos descontar acá en nuestro impuesto de Colombia, pero pues vuelvo y menciono, ya nos toca remitirnos textualmente a la norma del país que corresponde. Siguiente pregunta la realiza la señora Andrea. Para el caso de los profesores contratados por el magisterio, ¿cómo aplica el aporte de cesantías? Lo pregunto porque en el certificado de ingresos que da la Secretaría de Educación no colocan este valor en cesantías, dado que esto lo gestionan por fiduprevisora, pero fiduprevisora no genera ningún reporte en la DIAN. Bueno, en ese caso sí le pediría a esta persona que por favor nos regalara su consulta al correo electrónico y si es posible que nos aporte el certificado que tiene para hacerle un mayor análisis, ya que la norma pues trae unas cosas muy puntuales y muy específicas para este tipo de personas. Listo, perfecto. Nuevamente la señora Patricia nos pregunta, si en un año se cumple con los requisitos y al próximo no debemos seguir declarando, ¿igual la DIAN siempre envía invitación a declarar? Pues la DIAN por lo general nos envía esas invitaciones a todos los contribuyentes, nos invitan a declarar o nos envían declaraciones sugeridas en algunos casos. Aquí lo importante es que cada año verifiquemos si cumplimos o no con esos topes. Si no cumplimos con ninguno de los topes señalados en la ley, no estamos en la obligación de presentar la declaración. Listo. Siguiente pregunta la realiza la señora Lorena. Si tengo hijos dependientes mayores de 18 años, pero no estudian, ¿se podría tomar eso como dependientes económicos? A ver, la única posibilidad que nos trae la norma para tomar como dependientes hijos mayores de 18 años es que entre los 18 y 23 años estén estudiando y que nosotros estemos pagando ese gasto por educación, o que estas personas
cuenten con algún tipo de limitación física o psicológica que les permita laborarse laboralmente a una compañía. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta la realiza la señora Natalia. Buenos días. Mi pregunta es, ¿los intereses por préstamos de adquisición de vivienda es una deducción? Sí, sí, señora. Y debemos contar, pues, lógicamente, con el respectivo certificado para poder tomarlo. Listo, perfecto. Siguiente pregunta la realiza la señora Marlene nuevamente. Buenos días. ¿Me puedes informar las donaciones, cómo las puedo aplicar en renta para un empleado? Las donaciones, o sea, si nosotros efectuamos donaciones, primero debemos contar con el certificado respectivo. Segundo, estas donaciones no se encuentran catalogadas dentro de ninguna de las cédulas, o sea, no las vamos a encontrar ni como ingreso no constitutivo, ni como deducción, ni como renta exenta. Ya posteriormente a la liquidación de nuestro impuesto, cuando tenemos ya nuestro impuesto a pagar, vamos a descontar el 25% del valor de esa donación como un descuento tributario. Siguiente pregunta la realiza el señor Eric. Tengo un local como persona natural y tengo 2 empleados. Pregunto, ¿la deducción por plan de educación me la descuento únicamente como empleador por los planes pagados a favor de mis trabajadores? Esa es la primera pregunta. ¿Me la repites, por favor? No me quedó muy claro si él está enfocado en la deducción como empleador, o sea, como su empresa que tiene, o como las personas naturales que reciben el beneficio. No te preocupes, te la vuelvo a repetir. Tengo un local como persona natural y tengo 2 empleados. Pregunto, ¿la deducción por planes de educación? Y nos hace la primera pregunta. ¿Me la descuento únicamente como empleador por los planes pagados a favor de mis trabajadores? Bueno, ahí también le pediría el favor a esta persona que nos remitiera su consulta muy detallada al correo electrónico para poder analizarla y pues darle una respuesta idónea. Listo, perfecto. Nos hace una segunda pregunta. ¿Puedo incluir lo que pago en educación por mi hijo? No, no, señora. Antiguamente la norma, hasta hace unos años, sí nos permitía descontar pagos de educación de los hijos, pero la norma actual y para el año 2019 ya nos permitió. Listo. Y por último nos dice, ¿puedo pagarle la educación de mi administradora únicamente o debo pagárselo también y a mis asistentes de ventas? Pues no entiendo muy bien hacia dónde va enfocada la pregunta, pero la norma de cuando un empleador le paga este tipo de auxilios de educación para sus empleados, la norma para que sea deducible lo que nos dice es que deben estar ofrecidos para la generalidad de los empleados, es decir, todos pueden acceder a este tipo de beneficios, porque hay algunos casos en que el empleador dice, bueno, este tipo de auxilio solamente los vamos a ofrecer para cargos gerenciales, el resto de los empleados no tienen acceso. En esos casos no es deducible, pero cuando es ofrecido para la generalidad de sus empleados, sí es deducible, independientemente de que algunos decidan optar por ese auxilio o no deciden hacerlo. Listo. La señora Andrea nos pregunta, ¿los obligados a llenar el formulario 2517 deben cumplir alguno de los requisitos o todos los requisitos? Se deben cumplir todos los requisitos que mencioné, es decir, pues que sea declarante de renta, que esté obligado a llevar contabilidad y que cumpla con el tope de ingresos establecidos para el año 2019. Listo. Siguiente pregunta, el señor Luis. Perdón la ignorancia. ¿La declaración de renta también cuenta con intereses de sanción? Si se está refiriendo a intereses por mora, en el caso en que la declaración de renta se presente extemporáneamente, debo liquidar intereses, pero estos intereses solamente se liquidan sobre el valor del impuesto. Sobre sanciones no se liquidan intereses. Listo, perfecto. El señor Oscar nos pregunta, un trabajador extranjero que está cobijado bajo un CDI, el cual se le da la connotación de residente fiscal en Colombia bajo.
No comprendo la pregunta. También le pediría a la persona que por favor nos la regale al correo con un poco más de detalle, por favor. Señora Patricia nos pregunta, si tengo un saldo a favor y dejo de presentar un año, ¿este saldo se pierde? No, los saldos a favor se pueden presentar, se pueden arrastrar de una declaración a otra. Lo importante es que de pronto, si yo decido arrastrarlo durante varios años, lo importante es que de pronto en algún año no se me olvide arrastrarlo, que de pronto yo presente la declaración sin el saldo a favor y que al año siguiente yo lo quiera incluir otra vez, en ese caso no se podría. Listo, perfecto. Y el señor Leonardo nos pregunta, soy persona natural comerciante, voy a contratar por prestación de servicios, contrato civil, y me presentan cuentas de cobro en muchos casos inferiores al salario mínimo. Esas cuentas de cobro sin soporte de seguridad social, ¿me las puedo descontar en mi declaración de renta? Sí se pueden descontar, ya que la norma menciona que la exigencia de este soporte de seguridad social aplica a partir del salario mínimo. Ya si de pronto cuenta con alguna cuenta de cobro que sea superior al salario mínimo y que no cuente con el soporte de seguridad social, en ese caso ya no se podría tomar como deducción en la renta. Listo, Andrea, muchísimas gracias. En ese orden de ideas terminamos la sesión de preguntas. La señora Gloria Cristina tiene la mano levantada. No sé si nos puedes indicar en qué te podemos colaborar. Señora Gloria Cristina, ¿estás? Puedes activar tu micrófono. Bueno, si quieres al correo que se mencionó para cualquier tipo de inquietud o ampliar la información, te puedes comunicar. En este orden de ideas damos cierre. Andrea, muchísimas gracias por compartir con cada uno de nosotros tu experiencia y tu conocimiento. Esperamos para cada uno de ustedes haya sido información satisfactoria para aplicarlo en cada uno de sus niveles empresariales o personales. Los esperamos en nuestros próximos eventos, para que por favor asistan, y muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. No olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros eventos y demás actividades que programaremos. Gracias a cada uno de ustedes.